Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de resolución de triángulo rectángulo. Entonces, cuando nosotros hablamos de resolución de triángulo rectángulo, nos dice que debemos de calcular los tres lados y sus dos ángulos agudos. Porque si hablamos del triángulo rectángulo, estamos hablando de que un ángulo debe ser recto o de 90 grados. Entonces, pero nosotros decimos a veces, ¿no? Ya conozco cuando tengo el triángulo conocido de 53 y 37. Entonces decimos, no, que un lado vale 3K, 4K y 5K. En realidad no se conoce. Lo que nosotros sabemos que es, la K es una constante. Entonces, con este tipo de ejercicio o con el tema de hoy, vamos a conocer los tres lados del triángulo y los dos ángulos agudos. Entonces dice, para calcular el lado de un triángulo rectángulo podemos utilizar las razones trigonométricas. A ver, yo primero tengo este triángulo rectángulo. Me da como dato un ángulo y un lado. Por eso dice, podemos para poder nosotros conocer los siguientes lados, como dato me van a dar un ángulo y un lado. Entonces yo puedo conocer X o puedo conocer Y. ¿Pero con quién? Con solo estos dos datos. Solo con estos dos datos. Mira, de la figura tenemos, mira, en esta figura tengo X. X es el lado que voy a hallar. Es el lado que tengo que hallar entre el lado que me dan. Mira, X entre el lado. ¿Va a ser igual a quién? A la razón trigonométrica del ángulo. Entonces, X sobre ¿a qué es igual? X sobre A, hipotenusa. A ver, entonces, X sobre ¿a qué va a ser igual? Entonces aquí sería, en este caso sería, X sería hipotenusa y A sería cateto opuesto. Entonces yo voy a tener X sobre A y hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿a qué va a ser igual? A una razón trigonométrica. Entonces es igual a una razón trigonométrica. ¿Cuál es esa razón trigonométrica? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces sería a contrario de seno, porque seno, recuerdan que es opuesto sobre hipotenusa. Entonces el contrario de seno será la cosecante. Cosecante de el ángulo del alfa. Entonces, si yo voy a despejar X, este pasaría a multiplicar, entonces me estaría quedando A multiplicado por la cosecante de alfa. Este es cuando me dan a mí el ángulo y el opuesto del ángulo. Entonces, ¿qué va a salir la hipotenusa? Cosecante del ángulo. Y así voy conociendo los siguientes lados. A ver, primero dice casos de resolución. En el caso 1 me van a dar el ángulo y la hipotenusa. Entonces, si me dan el ángulo y la hipotenusa, yo puedo conocer el lado X y el lado Y. A ver, ¿a qué va a ser igual entonces el lado Y primero? Entonces lo que vamos a poner es Y, ¿sí? Mira acá, en forma general, la razón trigonométrica del ángulo va a ser igual aquí, al lado que yo quiero hallar sobre el lado que yo tengo. Entonces, primero arriba, el numerador sería Y, lo que quiero conocer, en este caso Y.
entre A va a ser igual a ¿quién? A la razón trigonométrica de alfa. Razón trigonométrica. A ver, entonces, Y es el cateto adyacente y A va a ser hipotenusa. Entonces, ¿a qué razón pertenece? ¿A qué razón? Pertenece a coseno, ¿no? Coseno, porque seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa y cateto adyacente sobre hipotenusa es seno. Entonces, Y sobre A va a ser igual a coseno del ángulo. Y quiero hallar yo Y solita, lo voy a dejar, y esta va a multiplicar al otro lado, sería A por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale Y? En este caso, Y sería A multiplicado por el coseno del ángulo, por coseno de alfa. Entonces así voy a hallar el siguiente lado también. Aquí, el caso 2, en el caso 2. A ver, ahora me dan el ángulo. Me están dando el ángulo como dato y el cateto opuesto. Me están dando el ángulo y el cateto opuesto. A ver, quiero hallar X. Entonces, voy a poner X arriba porque quiero conocer X entre A, el lado conocido. Va a ser igual a ¿qué? X con respecto a este ángulo que es cateto opuesto. Y A, cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente sería tangente. ¿Tangente de quién? Tangente de alfa. Quiero despejar a X, entonces X solo va a quedar aquí. Me quedaría este A al otro lado a multiplicar por la tangente de alfa. Entonces, ¿cuánto vale X? X sería A multiplicado por la tangente de alfa. Y así puedo conocer este lado también, el lado Y. Voy a ponerle como Y en este lado. ¿Sí? Con ese lado. Entonces, Y sobre A por la razón trigonométrica del ángulo. Acá hay otro caso. Acá hay otro caso. Cuando me dan el ángulo y el cateto opuesto o el lado opuesto al ángulo. Entonces, yo voy a hallar en este caso X, voy a poner, quiero hallar este lado, ¿cuánto vale? Quiero hallar este lado. Entonces, lo que va a hacer es, a ver, voy a poner el lado que yo quiero conocer entre el lado conocido, que es A. Voy a multiplicar, va a ser igual a ¿quién? A la razón trigonométrica del ángulo alfa. X, ¿qué es? X es el cateto adyacente. Y A sería el cateto opuesto. Entonces, estamos hablando de cotangente. Cotangente del ángulo alfa. ¿Y cuánto vale X entonces? X despejando sería, esta pasa al otro lado a multiplicar por la cotangente de alfa. Ese es el valor de X entonces. A multiplicado por la cotangente de alfa. Entonces así de esta manera, chicos, nosotros vamos a desarrollar los lados, o para conocer los lados del triángulo que aún falta. Por eso les digo, siempre nos van a dar el ángulo y uno de los lados. Y con esos dos datos yo voy a conocer los siguientes lados. Esta es la fórmula que nosotros no debemos de olvidarnos para poder hallar los lados del triángulo. ¿Y cómo hallo el área de un triángulo? Si me dan dos lados. Me dan dos lados, ¿sí? Me dan dos lados y un ángulo. El área entonces, ¿a qué va a ser igual? El área va a ser igual la multiplicación de estos dos lados dividida entre 2 y multiplicado por el
seno del ángulo, por el seno del ángulo. A ver chicos, vamos a trabajar el primer ejemplo. Calcula x en términos de m y teta. A ver, me están dando como dato el ángulo y m. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros debemos de poner el ángulo que quiero conocer. En este caso es x. En este caso es x. ¿Sí? Puedo poner y aquí, también puedo conocer y. Pero primero me están pidiendo x. X. Entonces, el lado que quiero conocer arriba. El lado conocido. ¿Cuál es? M. Va a ser igual a la razón trigonométrica. ¿De quién? Del ángulo teta. A ver. X con respecto a este ángulo, ¿qué es? Cateto adyacente. Y M va a ser cateto opuesto. Entonces estoy hablando de una razón trigonométrica de cotangente. Entonces sería X entre M va a ser igual a cotangente de ¿quién? De teta. De teta. Entonces, ahora me piden hallar X solo. Entonces, dejo ahí X. Esta M viene a multiplicar. M multiplicado por cotangente de teta. Entonces, ahí he hallado el valor de X. X entonces sería M multiplicado por la cotangente de teta. Y así puedo hallar el Y, también puedo hallar Y arriba y M abajo. Y esa sería otra razón trigonométrica. A ver, el segundo ejemplo dice, calcula X si, tengo este gráfico, a ver, para yo calcular X, debo de calcular este triángulo primero. A ver, voy a trabajar con el triángulo que está sombreado primero. Entonces, voy a hallar Y. Voy a hallar Y. ¿Por qué? Porque tengo este ángulo y tengo este lado. Tengo este lado. Entonces, conozco eso. Entonces, si Y va entre A, el lado que quiero conocer sobre el lado conocido, sobre A, va a ser igual. Primero voy a ver qué razón trigonométrica es este de aquí. Y a qué es igual, cateto opuesto, y decía A sería cateto adyacente. Entonces, tengo la razón trigonométrica de tangente. ¿Tangente de qué? Tangente de alfa. Ahora, quiero despejarle a Y. Y sería igual a, este A pasa a multiplicar aquí por la tangente de alfa. Entonces, si yo ya conozco el lado Y, este lado, conozco este lado, sería A multiplicado por la tangente de alfa. Como ya conozco este lado y me da este ángulo, ahora quiero hallar X. Entonces, acá vamos allá. ¿Qué lado quiero conocer? X. Quiero conocer X. Entre. Pero abajo, ¿quién está? A multiplicado por la tangente de alfa. Va a ser igual a ¿quién? Primero, conocemos la razón trigonométrica. X con respecto a este ángulo sería cateto adyacente. Y este sería cateto opuesto. Ya tengo mi razón trigonométrica. Sería cotangente. Entonces sería acá cotangente de beta. Cotangente de beta. Quiero hallar o quiero despejar X. Entonces X solo aquí. X solita ahí va a quedar. Y este va a pasar a multiplicar. Sería A
multiplicado por la tangente de alfa multiplicado por la cotangente de beta. Entonces, ese es el valor de X. Por eso, chicos, tengo que primero trabajar con este lado para conocer uno de estos lados, porque este es lado que no conozco, este lado no conozco y este lado tampoco conozco. Entonces trabajamos primero con ese triángulo. A ver, acá ya trabajamos conociendo los lados. Acá voy a trabajar el área. Dice, calcula el área de la región triangular. Tengo acá un triángulo donde es los vértices A, B y C y voy allá. Entonces, ¿cómo se hallaba el área? El área de la región triangular será igual entonces la multiplicación de ambos lados que me están dando. Sería 5 multiplicado por 8 dividido entre 2 por el seno del ángulo de 53. Hay que recordar también en este caso, mi triángulo notable de 53 y 37. Acá sería 3K, 4K y 5K. Entonces, desarrollando acá sería el área de la región triangular. Igual, saco acá mitad, me queda 1, me queda 4. 5 por 4, multiplicado por el seno de 53. Seno de 53 de este ángulo. Seno de 53. ¿Qué me dice seno? Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería 4 quintos. Desarrollamos el área de la región triangular. Será este 5 con este 5 se va a ir. Y 4 por 4, 16 metros cuadrados. Como estamos hablando de áreas, me sale 16 metros cuadrados. El ejemplo 4 dice, calcula el área de la región triangular A, B y C de este triángulo. Para poder calcular el área de este triángulo, debo conocer dos lados y un ángulo. Pero no conozco, mira, acá tengo un lado, no conozco este lado y no conozco este lado. Entonces, para poder hallar este área, debo conocer este lado. Y este es un triángulo, este de aquí es un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo es conocido. 6, 8, hipotenusa va a ser 10. ¿Sí? Va a ser 10. Entonces, ahora sí ya conozco, mira, ya conozco los dos lados de este triángulo ABC y el ángulo. Entonces nosotros desarrollamos el área del triángulo ABC. Va a ser igual. Un lado que es 8 raíz de 3 multiplicado por el otro lado que es 10 dividido entre 2 por el seno de 60. A ver, el área del triángulo ABC será, acá voy a sacar mitad y acá mitad, me queda 1 y me queda 5. Entonces aquí será 8 multiplicado por raíz de 3 por 5 por raíz de 3. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Simplificando, aquí me queda 1 y acá me queda 4. Entonces me está quedando de esta manera. 4 multiplicado por raíz de 3 por 5 y por raíz de 3. El área de la región de la región triangular será igual. Raíz de 3 por raíz de 3
raíz de 9. Y raíz de 9 será 3. Entonces, acá sería 4 por 5 por 3. El área de la región triangular va a ser 4 por 5, 20. 20 por 3 sería 60 metros cuadrados. Bueno chicos, espero que hayan entendido. No se olviden que nosotros, para poder hallar el área, para hallar los lados, el lado que quiero va arriba y el lado que tengo o lo que me dan como dato va abajo. Por la razón, hay que comparar las razones nada más. ¿Qué razón es esa pequeña división? Espero que hayan comprendido y no se olviden practicar. Cuando uno más practica, suficiente para los ejercicios.